Anteriormente solo se podía hacer si se juntaban en el mismo lugar, como lo estamos haciendo nosotros aquí ahora. Pero Orson Welles decidió ir mucho más allá de todo eso, sin detenerse en la mera adaptación. Es un poco juguetón, porque él comienza los primeros 2 minutos, comienza a leer el texto del libro, pero en algún momento decide utilizar como pretexto el universo narrativo retratado por el libro de H.G. Wells para fundirlo con el medio en cuestión que estaba usando, que es el radio. Y en algún momento, alrededor del minuto número 2, interrumpe su lectura. Y, bueno, quedó muy abajo, pero interrumpe su lectura del libro de H.G. Wells y decide darle crédito a la importancia que él cree que tiene el medio que está utilizando. Y él dice: alrededor de esta tierra se estima que 32 millones de personas estaban escuchando la radio. Y después de decir eso, algo mágico sucede. Se olvida por completo del texto contenido en el libro y transforma su programa de radio en una transmisión ficticia que existe dentro de la realidad construida por la novela de H.G. Wells, como si un noticiero radiofónico estuviera transmitiendo en vivo las noticias de los eventos que estaban sucediendo dentro de la novela de H.G. Wells. Y bueno, no solamente expande el universo narrativo de H.G. Wells, la época en que se escribió el libro, que era 1898, la radio todavía no existía como medio de comunicación. Entonces ya el hecho de lograr insertar noticieros de radio y personajes que habitan estos noticieros y dan perspectivas distintas a los eventos que relatan la historia, expande este universo narrativo más allá de lo que contó H.G. Wells. Pero además de eso, también hace un desfase hacia un medio que es completamente distinto del medio impreso. Es ahora historia que esta versión de La Guerra de los Mundos tuvo tal éxito que creó pánico en los Estados Unidos. La gente pensó que era de verdad, tal vez se perdieron el pedacito de al principio y pues pensaron que efectivamente los marcianos estaban aquí con ellos. Y bueno, vamos a utilizar este ejemplo, que es un ejemplo ya antiguo, pero totalmente válido en términos de cómo las nuevas tecnologías pueden transformar la forma en que comunicamos y en la forma en que producimos estos imaginarios sociales, en formas que son completamente inesperadas, para aventar así, en forma completamente, digamos, arbitraria y sin avisar, 2 definiciones de los 2 términos que vamos a estar tratando como de estudiar y examinar a lo largo de esta plática. Uno es el world building, y lo voy a decir así en inglés porque es así como surgió y estamos tratando de entender estos términos, de dónde vienen, qué representan, si acaso nos sirven. Y bueno, como lo entiendo a partir de lo que acabo de decir, es un proceso constructivo de expansión narrativa en profundidad y alcance que permite agregar eventos, personajes y puntos de vista a un universo narrativo propuesto. Y transmedia, que es como la palabra mágica de ocasión, que es la expansión narrativa que utiliza distintos medios o plataformas y ofrece nuevas experiencias y puntos de acceso a la narrativa original. Y bueno, creo que con esto podemos tal vez iniciar una discusión. Y elegantemente pasarme el micrófono. Eso, muy bien, esto lo teníamos, pero así. Y sí, efectivamente Transmedia se ha vuelto esta palabrita mágica, ¿no? Y nosotros lo que queremos es explorarla un poco, ver cómo surge en el contexto actual también y en qué contexto se inserta, por qué es posible hoy y por qué gana este nivel de relevancia. Y lo primero es que efectivamente, y como identificó un poco Henry Jenkins, estamos viviendo en este mundo de cultura de convergencia, y esta cultura de convergencia no tiene que ver solo
con los cambios tecnológicos, sino que tiene que ver también con los cambios sociales, con los cambios culturales y con los cambios de modelos de negocios. Entonces se han redefinido las relaciones y tenemos una serie de tensiones productivas no resueltas que se dan entre consumidores, productores, medios tradicionales, nuevos medios, donde estas definiciones además tampoco están tan claras ya. ¿Qué significa hacer televisión, ¿no? Y si algo de repente sale en YouTube, o qué significa hacer cine. Todas estas definiciones empiezan a entrar en esta crisis que nos ayuda a explorar y a generar nuevas posibilidades, y eso hace que estas relaciones sean bastante fluctuantes. Entonces vemos principalmente unos cambios culturales fuertes donde la gente está apropiándose de los medios, de los contenidos, buscando posibilidades de autoexpresión, y vemos unos cambios industriales también bastante fuertes que ciertamente son los que han posibilitado la generación de transmedia desde el mundo más industrial, más hollywoodense, ¿no? Y es esta tremenda integración vertical que estamos viendo donde dado que tienen todas estas propiedades, todas estas empresas, pueden trabajar en prensa escrita, en radio, en televisión, en web y generar historias que se mueven a través de todos estos espacios. Ahora, a nivel de definición, transmedia un poco tiene varios padres, varias gente que la ha trabajado bastante en detalle. Henry Jenkins ciertamente lo popularizó en el libro de Convergence Culture, y él lo vio mucho desde esta mirada de un autor que genera coherencia, un mundo coherente, y desde el mundo más industrial, más hollywoodense, más mainstream. Jeff Gómez, que estuvo hace poco por acá, que vos lo fuiste a ver, de hecho, Jeff Gómez pasa de ser un chico que contaba historias en Calabozos y Dragones a escribir las Biblias de los mundos de propiedades como Piratas del Caribe. Y Christy Dina es una realizadora, artista y teórica australiana que al mismo tiempo que Jenkins estaba escribiendo Convergence Culture, ella estaba estudiando el mundo de transmedia también y viéndolo mucho más desde la producción independiente y estudiando muy en detalle cómo hacer que la gente se motivara, qué motivaba a la gente para pasar de un espacio a otro, saltar de una plataforma a otra y ir generando esta historia coherente. No hay un gran consenso en el mundo de transmedia. La gente así más establecida regularmente se pelea. Algunos de ellos han dejado de hablar, etcétera, pero hay algunas cosas donde pareciera que hay consenso. Entonces, cuando hablamos de transmedia, estamos hablando de una manera de construir relatos que se desarrolla a través de varias plataformas, donde cada una contribuye a un todo, donde se aprovecha cada plataforma para hacer lo que hace mejor. Y eso a mí me parece muy importante y muchas veces lo olvidamos, ¿no? Que cuando estamos hablando de transmedia tenemos que entender, así como estaba entendiendo Orson Welles, qué es lo que aporta la radio, qué es lo que la hace el medio perfecto para eso que queremos contar. Entonces, si es un cómic, si es la radio, si es el cine, etc. En los mejores casos, cada plataforma puede funcionar de manera independiente y debe comunicar una visión unificada, coherente de este mundo narrativo. ¿Qué no es transmedia? No es adaptación, no es merchandising y no es multimedia. Y con multimedia cuesta un poco, pero digamos, estamos viendo acá multimedia como esa noción más vieja así del CD-ROM, donde venían todos los multimedios en un solo disco y no había una participación de la audiencia en construir ese relato. ¿Para qué se usa? Y cuáles son también, para qué se usa también son un poco las fantasías asociadas con el mundo de transmedia, ¿no? Se usa para ampliar el ciclo de vida de un relato, para ampliar los puntos de encuentro con el público, para fortalecer el engagement y la participación, para diversificar los canales de retorno, pero esto también significa que diversificamos los canales de gasto, para atraer distintos públicos al tener la versatilidad de dialogar con ellos de maneras diferentes. Entonces, de repente hay mundos narrativos que pueden atraer a distintas personas, pero hay personas que solo lo van a ver por el cine, mientras que otras se van a sentir mucho más cómodas en el mundo del videojuego. Entonces, tenemos esos distintos canales. Y
para cohesionar al público al darles funciones dentro de la narrativa. Ahora, transmedia de verdad, y creo que eso va a quedar cada vez más claro, no es nada nuevo. El Chavo tal vez no es la propiedad transmediática, la primera que nosotros nos imaginamos, ¿no? Pero resulta que efectivamente hay cosas que no son. El Chavo tiene adaptaciones a dibujos animados, tiene merchandising. Esta no es la parte que nosotros creemos que es transmedia. Pero resulta que tenían la serie y como no tenían presupuesto para que la serie saliera a otras locaciones, cuando escribían el cómic, en el cómic pasaban cosas que no sucedían en la vecindad, que sucedían en otras partes y eran otras historias y podíamos ver otras partes del mundo del Chavo. Y ya hacia el final de su vida, como el Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños además escribió el diario del Chavo del Ocho, en primera persona, como si el Chavo lo estuviera escribiendo. Que dicho sea de paso, este libro vendió más que Harry Potter en Argentina en un momento. Entonces esto era realmente transmedia, ¿no? Nine Inch Nails también ha trabajado transmedia desde otro lugar, mucho más desde esta perspectiva de construir un mundo. Entonces, cuando ellos lanzan Year Zero, ellos dicen, queremos que el público sepa en qué mundo se van a insertar cuando escuchen nuestro disco. Entonces, antes de lanzarlo, empezaron a dejar mensajes secretos para el público. Escondían, ¿cómo le dicen acá? Llaves USB, flash drives, pendrive, llave maya, ya no sé. Escondían estas cosas en los conciertos. La gente se los encontraba en los baños y entonces descifraban mensajes. Habían mensajes cifrados en las camisetas de los conciertos, en los afiches. Entonces se empezó a comunicar la comunidad de fans de Nine Inch Nails hasta que empezaron a descubrir secretos y pistas. Y entonces ya se empezaron a imaginar ese mundo y era un mundo post-apocalíptico, dictatorial, muy raro. Y entonces una de esta gente que estaba participando, 50 personas en Los Ángeles, les dieron unos teléfonos. Y les dijeron, ese teléfono tiene que estar con usted todo el tiempo, 24 horas, hasta que un día los llamaron y les dijeron, en 15 minutos tienen que llegar a tal lugar, y todos llegaron corriendo y los subieron en un bus y los vendaron y se los llevaron como secuestrados y llegaron a un galerón gigantesco, y en ese galerón gigantesco de repente, ¡pum!, se encienden las luces y es un concierto de Nine Inch Nails solo para ellos. Y fue maravilloso hasta que de repente, media hora después, dicen, ¡la policía! Y se van todos corriendo y se acaba el concierto. Y ahí terminó la historia de este Year Zero, que lo que hizo fue comunicarle al público el mundo donde se iba a lanzar este disco. Todo esto exige maneras diferentes de abordar el trabajo, tanto desde lo creativo, desde lo tecnológico y desde el modelo de negocio. Y en realidad es un poco injusto de repente, porque exige una manera diferente de ser creador. Y esta es Amanda Palmer, que es una rockera muy exhibicionista, autodeclarada exhibicionista, y ella dice, qué suerte tuve de ser artista en esta época donde me calza con mi personalidad. Pero ciertamente no a todos los músicos les va a ser tan exhibicionista como Amanda Palmer, ¿no? Y de la misma manera que nos exige ser de repente exhibicionistas o pensar en otras maneras de incluir al público o pensar en otros modelos de negocios, ahora de repente el tema de transmedia se ha convertido en el tema del cine. Si empezamos a ver los fondos de cine, en toda América Latina, es como, bueno, no, a la gente de cine le toca esto de transmedia. Y vemos que transmedia and the future of filmmaking. El cine que viene no es cine, dicen en Uruguay, es la narración transmedia. Y ahora resulta que el país nos dice que todos somos transmedia. Entonces, la pregunta que nos surge en este momento es, ¿por qué recae en el cine la responsabilidad de desarrollar la transmedia? Y yo creo que aquí mi compañero Luis Blacaler tiene una teoría. No es una teoría. A mí me parece perfectamente natural que al cine le haya tocado a ser la víctima o el receptáculo o lo que sea de esta suerte de evolución. Si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que dentro de su propio proceso de producción, durante los meses o años que se lleva a preparar y filmar una película de ficción, el cine
termina siendo un proceso de colaboración entre una red bastante grande de agentes creativos, personas que tienen distintas habilidades y trabajan con distintos medios, cuyo esfuerzo se concentra principalmente en construir una realidad ficticia que se ajusta o que viste el universo narrativo en el que los actores van a vivir las aventuras que se van a convertir en la película. Todo lo que ve la cámara no es real, es parte de la película. Y dentro de esta realidad construida existen medios, ¿no? Existen programas de televisión, existen anuncios en los edificios, existen sitios web, a veces hasta van a ver otras películas, están leyendo libros, lo que sea. Cada uno de estos momentos que muchas veces nunca logran tener un papel protagonista dentro de la pantalla, a veces ni siquiera logran llegar a la pantalla, podrían pensarse como una excusa o un nodo narrativo que podría generar personajes e historias alternas a la trama central que termina convirtiéndose en la película. Durante la mitad de los años 90 y la segunda mitad de los años 90 y la tercera mitad del año, de 1995 a 2005, tuve oportunidad de trabajar como diseñador en películas como estas, en las que me encargaba de diseñar toda clase de cosas. Gracias. Dentro de un departamento que se conoce como de dirección de arte o de diseño de producción. El diseño de producción, en base al guión cinematográfico, es un equipo de diseño de producción que inventa un mundo de lugares, objetos y símbolos que dan soporte a la mirada de la cámara. Estoy prácticamente repitiendo un poco de lo que ya había dicho. La creación de objetos y lugares propuestos por el guión cinematográfico extiende los alcances del universo narrativo a otros medios y propone puntos de acceso a tramas y personajes adyacentes al guión que en la mayoría de los casos no logran un espacio en pantalla. Entonces, hacia adentro, de alguna manera, el cine ya es de antemano transmedia, nada más que la palabra no existía, ¿no? Hablando de ejemplos un poco, aquí hay uno muy rápido que es un periódico. Es muy claro, normalmente uno hace un periódico, hay una escena en la que el personaje está leyendo el periódico y se entera de algo que es importante para la trama de la película, que en este caso es el encabezado. Esta es una película que se llama Puño de Rosas, que no nos quedó demasiado bien, pero nos divertimos muchísimo haciéndola. Y tiene un tono totalmente narcotráfico de la frontera norte mexicana. Y bueno, el encabezado principal es el de los que aparecieron victimados en su cama, pero cada uno de los demás encabezados nos tomábamos la molestia de pensar en historias que tuvieran una cierta consistencia o una compatibilidad con esa realidad en lo que estaba sucediendo todo esto, por si de manera normalmente el actor agarra el periódico, lo empieza a ver y de alguna manera le estamos abriendo una puerta a un universo más vasto, que es la realidad de la trama de la película, que le puede permitir hundirse y perderse todavía más en este personaje que está tratando de inventar. Pero voy a hablar un poco más a detalle de esta película, que tampoco creo que nos haya quedado muy bien, pero que es muy importante para mí en términos personales. Esta película, La hija del caníbal, es una adaptación de una novela escrita por una escritora española que se llama Rosa Montero, y narra las tribulaciones de una mujer llamada Lucía, una mujer medio desubicada que tiene una serie de aventuras y tiene como personalidades múltiples y una serie de cosas así, pero en el transcurso de la novela, Rosa Montero menciona la profesión de esta mujer Lucía, que es el personaje de esta historia, y resulta que ella lo dice así muy como sin darle demasiada importancia, un poquito de paso, nada más como para pintar un poco más de detalle en un personaje, ¿no? Y dice que ella es una escritora de libros infantiles, de hecho los describe como bastante malos y es todo lo que dice, de libros infantiles protagonizados por una gallinita que se llama Belinda. Belinda, la gallinita linda. Entonces, esta mujer llamada Lucía se dedica a escribir libros infantiles. Y nosotros, por alguna razón, decidimos que era importantísimo que esos libros infantiles existieran. Y los diseñamos
una colección y 6 historias, pensando inclusive en los temas y en las aventuras que Belinda iba a tener, un poquito como inspirados en estos tomos europeos como Asterix y Tintín y los Pitufos, ¿no? que tienen un origen, antes de convertirse en lo que son ahora, eran lo que le llaman ellos un tebeo, ¿no? español. Y llegamos al extremo inclusive de que uno de los libros, pues hicimos la historia de adentro con su amigo el Patito Patachín y todo, ¿no? Tenían ahí sus aventuras y uno las podía ver. Llegó el momento en que Rosa Montero visitó el set por primera vez a conocer el universo que habíamos creado para sus personajes y se enfrentó con esta cosa y la volvió loca. En algún momento en una entrevista hizo la siguiente declaración, que la voy a leer en voz alta. Mi español de España es terrible y no lo voy a tratar de hacer, pero si me pierdo es por eso. Perdón por la lámina tan llena de palabras, pero bueno. Ella dijo, lo más maravilloso fue que de repente estaba haciendo la entrevista en el set y os recuerdo que Lucía, la protagonista de La hija del caníbal, es una escritora de cuentos infantiles horrendos, la serie de Belinda la gallinita linda, completamente ripiosa y cursi. Veo en el set una pila de libros de Belinda la gallinita linda, hechos de maravilla, en tapa dura, exactamente igual a los Tintines. Incluso hay uno con dibujos y todo. Creo que se refiere a la parte de adentro, porque todos tenían dibujos, ¿no? Increíblemente bien hecho. En la contratapa había una lista de otros títulos de Belinda, como por ejemplo el de Belinda va a la luna, y en la portada aparece vestida con el cuello todo despeluchado. El dibujante es maravilloso, gracias, ese era yo. No dijo mi nombre, pero bueno, no importa. Dentro de una escafandra de astronauta y Belinda samurái, con Belinda en la portada con un pañuelo en la cabeza en plan ninja y una katana, absolutamente geniales. Entonces, bueno, yo me siento muy halagado con esto porque hicimos un buen trabajo que, de alguna manera, un autor reconoció que el mundo potencial que albergaba su historia daba posibilidades a otros autores a contribuir en historias, digamos, adyacentes o en este caso contenidas, ¿no? Esta es una historia, lo que se llamaría historia anidada, ¿no? Es una historia dentro de otra historia, aunque sea para niños y todo eso. Y bueno, me la presentaron y platicamos y decidimos que íbamos a llevar este proyecto a la realidad, que ella como escritora y yo como ilustrador estuvimos en contacto durante varios meses y a fin de cuentas la cosa cayó en el olvido y nunca hicimos nada. Pero bueno, es un ejemplo de un excelente world building que no pudo devenir en una narrativa transmedia, ¿no? Y me llevé una lección. Que es que cuando uno piensa en extender narrativas, a veces puede ser mejor pensar en esto antes que después, ¿no? La fase inicial de gestación de un proyecto de cine permite generar fragmentos narrativos adyacentes en otros medios, publicaciones, objetos, eventos, etcétera. Y estos fragmentos pueden existir por sí mismos, de hecho, ¿no? Igual y la película nos quedó medio mal, pero tal vez los cuentos infantiles nos hubieran quedado buenísimos y ahorita yo sería el Dr. Seuss del siglo XXI, pero no sucedió. Producir interés y generar expectativas en torno a la película en cuestión. En resumen, el proceso de producción de cine es en sí mismo un esfuerzo de world building que ocurre con naturalidad en forma de colaboración que utiliza plataformas múltiples. Es decir, lo que ya había dicho antes, que el cine para adentro contiene los elementos que pueden describir una narrativa como transmedia, porque inclusive sin quererlo es una colaboración de agentes creativos múltiples que no pueden evitar escapar esta narrativa a otros medios, ¿no? Y voy a aprovechar este momento para irme por la tangente y hablar un poco más del término que es el world building, ¿no? Que no me gusta decir construcción de mundos, pero en inglés suena bien. En español, mundos en construcción o diseño de no sé qué, bueno, no importa. Pero no es una creación, es un proceso, es parte del punto, que es un proceso constructivo, ¿no? Pero vamos a ver de dónde viene. Es un proceso, lo vamos a ver un poco qué pasa. Porque es constructivo en sí. El origen del world building es una idea originada en los años 70 entre la comunidad de autores de ciencia ficción estadounidense,
que la entendieron literalmente como un recetario astronómico, físico, químico y biológico para crear mundos habitados y, en consecuencia, para ser colonizados en base a conocimientos científicos vigentes de los años 70 en este caso. Pero bueno, esta idea del proceso constructivo es básicamente, bueno, voy a mandar a mis amigos que manejan la nave espacial del viaje a las estrellas, los voy a mandar a un planeta lejos, pues voy a tratar de que, aunque ellos no creo que se hayan molestado demasiado, pero también eso es por otra razón de la que vamos a hablar después, que en realidad un universo creíble, un universo narrativo creíble, tiene más que ver con credibilidad en términos narrativos que en términos científicos, ¿no? O sea, si el planeta es imposible, pero la historia es buenísima, ¿a quién le importa? ¿No? Pero bueno, un ejemplo multimillonario de supernarrativas, de producciones supernarrativas, que utiliza todavía exactamente ese modelo, es el de James Cameron cuando creó el universo de Avatar. Él y su equipo de producción contrataron un ejército de científicos y lingüistas para crear el planeta de Pandora, aunque yo para nada les compro lo de las piedras esas voladoras, y la cultura Na'vi, con todo y su lenguaje. Nada más que, la verdad es que a mí, como ya lo había empezado a decir, a mí no me interesa tanto lo que sucede aquí, se me hace un poquito como trivial. Me interesa más como esta visión alternativa de entender el world building que, por ejemplo, puso en práctica el diseñador de producción de otra película del mismo tamaño, dirigida por Steven Spielberg, que se llamaba Minority Report. ¿Todavía se acuerdan de esa película? Por ahí me dijeron que ya nadie se acuerda. Pero bueno, Alex McDowell es el diseñador de producción de esta película y, en contrapunto, este personaje, como muchos otros, entienden esta idea constructiva de world building, no en la manera que acabo de decir, en base a principios científicos vigentes, sino más bien utilizar un fragmento narrativo, que en este caso es un cuento de Philip K. Dick, como la semilla germinal de un universo que lo pueda sostener, dando más importancia a procesos sociales, culturales y emocionales de los personajes que habitan este universo y esta historia, y posiblemente historias adyacentes, que ocuparnos de saber si puede haber una atmósfera que contenga silicón y gaseoso, en la que la gente es de oro y pueden respirar cacahuates, ¿no? Eso no es posible, pero podría ser. Nuestro amigo, algo interesante que ocurrió con este proyecto es que permitió al constructor de diseño de interfaces, que diseñó la interfaz de las computadoras que salen en Minority Report, le permitió utilizar esta película como plataforma para conseguir financiamiento y realizar el proyecto que existe hoy día en la vida real. Bueno, lo fundaron 4 años después de que haya salido la película. Yo no tengo noticia de que un proceso así tan directo, porque utilizó exactamente las mismas especificaciones de diseño que utilizaron en la película y se las llevó y fabricó esta cosa que es un sistema que funciona en forma bastante similar. Podríamos hasta pensarlo como una metáfora del mito de Pigmalión, en el que la obra alcanza un nivel de perfección que se convierte en realidad y cobra vida. Pero bueno, vamos a recapitular porque ya dije mucha barbaridad. Sistemas de construcción narrativa es como la idea clave que queremos sacar de este fragmento, ¿no? Íbamos a hablar pero bueno, no importa. El papel del diseñador de producción propuesto por Alex McDowell y otros sugiere, y a su vez de hecho defiende, un tipo de narrador que trasciende las limitaciones de medios específicos y que utiliza principios de diseño de sistemas, esto es como muy importante, para construir espacios narrativos consistentes, con el potencial de albergar una red de fragmentos narrativos hiperconectados. Es decir, es como establecer justamente las reglas del juego en las que distintas historias, en formatos completamente distintos, pero conectadas de también muchas formas distintas, pueden convivir sin contradecirse a unas a otras, ofreciéndonos una especie de visión de realidad que puede ser tal vez
más inmersiva de lo que pudiera ser de otra manera. Y bueno, creo que esto te toca. Sí, sí. Exacto. Entonces, pásame esto, ya. Y bueno, como ya vimos cómo las megaproducciones crean estos sistemas narrativos, ¿no? Pero en realidad esto no es solo propiedad de las megaproducciones. Y aquí queríamos hacer una pequeña pausa en este amigo nuestro, en Lance Weiler. Lance viene completamente del mundo del cine independiente, pero ya hoy decir que él es realizador o que es cineasta sencillamente no lo define. Él está redefiniéndose constantemente. Y eso es algo que nos parece importante también. Empujar un poco las barreras de nuestras disciplinas nos ayuda a sentirnos bastante más cómodos en estos mundos. Uno de los primeros proyectos más formalmente transmedia que hizo Lance se llamaba Head Trauma, que abajo está el crédito, todos los créditos que tengo se van a perder, pero bueno, se llamaba que se llamaba Head Trauma. Entonces tenía un largometraje y tenía un cómic interactivo y tenía series web y tenía eventos en vivo y tenía unas cosas con celulares que llegabas y podías llamar y te llamaban y qué sé yo, y tenían un remix de los jugadores. Él ya no pensaba en la audiencia, y esto es de una lámina de él. Él no pensaba en la audiencia como audiencia, él pensaba ya en la audiencia como jugadores en ese momento. Y entonces, de hecho, tenía un momento, porque esta era una película de terror, la plataforma principal era eso, que si tú te habías metido en el juego, podías ir y meterte al sitio web y no sé qué, y cuando ya cerrabas el sitio, de repente te sonaba el teléfono, y era Lance, con una voz así muy grave. Y era Lance porque esto es cine independiente, ¿no? Así que le tocaba a él hacer las llamadas. Pero decía, pero ¿por qué estás cerrando la ventana? Yo no he terminado todavía contigo. ¿Verdad? Entonces, pucha, te estabas metiendo en tu casa, en tu teléfono, ¿verdad? Estaba tomando el teléfono para que se convirtiera en un vehículo narrativo. Y él ha seguido con esto, con cosas cada vez más complejas. Y sí, ahora me toca mi lámina llena de texto, Luis. Pero este es su último proyecto, que todavía no ha sacado el largometraje, pero que ya tiene muchísimas cosas sucediendo, que es Him Pandemic. Tiene un corto de una historia de hermanos que están lidiando con el hecho de que sus padres murieron en una pandemia. Tiene una revista de información con información sobre la historia. Hicieron todo un deployment, toda una activación en Park City para el Sundance. Entonces tenía 5 locaciones secretas en Park City con 6 tótems con cámaras GPS, equipos de MP3 y USBs adentro. La gente en cualquier parte del mundo podía solicitar que se asustara a gente que estaba en Sundance en ese momento. Había actores con cámaras pequeñas caminando durante el evento. Había artefactos narrativos escondidos, 5,000 botellas de agua que te permitían no morirte tan rápido. Después había también un mausoleo para la gente que se había muerto, se pudiera tomar fotos muertos, etcétera. Y esto seguía y seguía y seguía. Llegaron a tener 50,000 fotografías cosechadas en el evento y 1 millón de datos visualizados en los centros de controles de pandemia. Esta parte del millón de datos visualizados es interesante porque es empezar a construir narrativas a partir de datos. Las acciones de la gente generan datos que construyen la narrativa que consume la gente, ¿no? Entonces ese es como el círculo que va dando vueltas ahí. Y la plataforma principal, pero que todavía no existe y que está en proceso de existir, es el largometraje, ¿no? Entonces Lance durante un tiempo se llamaba arquitecto de historias. Ayer fui a revisar su sitio y ahora dice nada más esto: I'm a storyteller, y ya. Pero es un storyteller que lo que está es buscando generar experiencias por encima de todo. Entonces, en esa búsqueda de experiencias se apropia y utiliza cualquier medio a su alcance. Cuando pensamos en el trabajo de él, vemos que él está multiplicando los puntos de entrada y los puntos de vista que se desarrollan en sus historias. Vemos que aborda los relatos, mucho como lo decía Luis ahora, como sistemas narrativos fluidos y en cambio constante, cosa que es bastante difícil de manejar.
y deja espacios abiertos para la participación del público. Abandona el control absoluto, y esta es una cosa que cuesta muchísimo, abandona el control absoluto de la narrativa en favor de la participación. Y me adelanté. Entonces, ¿lo dejo? No, ya, ahí te lo dejo. Pero sí, cuando estamos pensando en estas nociones del autor único, es muy difícil dejar esos espacios abiertos y perder el control para dejar que el público también construya narrativa. Y con eso, monsieur. Ay, gracias. Bueno. Ya, bueno, pues es que ya, digo. Bueno, ahora nos vamos a ir por la tangente otra vez. Una de las cosas que me han interesado muchísimo es pensar cómo hay una relación bastante directa en la evolución tanto de conceptos como prácticas en el ámbito de los sistemas de valor cultural y de desarrollo de tecnologías. Y cuando comencé a pensar en esto, agarré un ángulo en el que estaba tratando de entender la relación que sufrió, la transformación que sufrió el sistema del arte durante el siglo XX y la transformación que sufrieron los medios de comunicación durante el siglo XX, en paralelo. Y bueno, hasta hace no mucho tiempo, de hecho, yo, como la mayoría de nosotros, tenía como una idea central incrustada de la obra de arte como un objeto estático, un objeto que había producido un artista y que yo tenía que contemplar y venerar. Que bueno, este sistema está en pie y las obras de arte que podemos contemplar y venerar son simplemente maravillosas. Pero las cosas han ido cambiando y me interesa muchísimo tratar de entender estos cambios, si este paralelismo con otras maneras de pensar y de producir contenido cultural. En términos de tecnología digital y tecnologías de la información, cuando empecé a escarbar, estaba en el MIT, me encontré con un archivo que tienen ahí donde guardan, hazte de cuenta que eres un profesor del MIT, ¿no? Y llevas ahí 50 años y eres un locazo, así como el que inventó la teoría de la información o algo así, y te mueres, ¿no? Porque eso nos pasa a todos. Tienen como una especie de contrato social establecido con esta institución universitaria en la que el mundo que dejaron plasmado en su oficina o su cubículo antes de morir se alberga en este archivo que tiene el MIT, que es de acceso al público. Y cuando estaba yo investigando todas estas cosas, me encontré con el manuscrito original de este libro, la cibernética, que fue escrito por Norbert Wiener en 1948, curiosamente en la Ciudad de México. Yo pude como ver el manuscrito original y todo eso. Este libro es como… Norbert Wiener escribió este libro tarde en su carrera, como tratando como de explicar o plasmar una filosofía de la ciencia que él trató de poner en práctica. Y nuevamente es curioso porque transmedia, cibernética, ¿no? Son puras palabrotas, y lo chistoso es que siempre va a haber un montón de gente en otras partes que están haciendo lo mismo utilizando palabras distintas, y la forma en que utilizan estas palabras es como para tratar de encapsular conceptos que de alguna manera tratan de explicar ideas de sistemas relacionales que son nuevos. En la cibernética, en su momento, Norbert Wiener propone una nueva filosofía de la ciencia que en la que se concentra en sistemas en lugar de objetos.
y en preguntar qué hace en lugar de qué es, y en predicciones en lugar de explicaciones. Es una metáfora de caja negra, ¿no? Entonces yo estoy estudiando algo, pues lo voy a picotear a ver qué hace, y después de picotearlo mucho puedo llegar a conclusiones. No tengo que es un proceso no necesariamente analítico de entender este objeto de la ciencia. Y un paralelismo que se puede ver entre la cibernética y los cambios en los valores culturales que han ocurrido durante el siglo XX es que en general podemos ver un cambio de valor en el arte, en las narrativas, en la cultura popular, casi en cualquier lado, que mueve el valor cultural de objeto o jerarquía a sistema, de monumento a experiencia y de contemplación a interacción. De alguna manera, cambiando la relación que hay entre la pieza cultural y el espectador, que tiene que asumir un papel un poco más activo. Pero bueno, antes de continuar, me voy a dar otro viajecillo al túnel del tiempo. Vamos a ir como rápidamente viendo ejemplos de situaciones que sucedieron en base a modos de pensar que de alguna manera estaban en conjunción con ideas de este tipo, con ideas que venían de la ciencia y del desarrollo de la tecnología y de los nuevos medios de información. Y aquí está Pablo Picasso dibujando con luz. Este dibujo pues no existe, lo que existe es una fotografía del dibujo, ¿no? El dibujo es una acción. Aquí está Jackson Pollock pintando en su estudio en 1950. Este personaje, de hecho, plantea que el proceso es por lo menos tan importante como el resultado. Él dice que sus obras no valen nada si tú no entiendes el proceso de creación, el proceso de creación por el que pasó, como el proceso mental que le llevó a tomar las decisiones que plasmaron esto, ¿no? Arte conceptual. Esta es una pieza de Sol Levitt, entre comillas, dibujo de pared número 65, ejecutado por primera vez en 1971. Esta pieza es una ejecución en la Galería Nacional de Arte de Washington en 2004. De acuerdo con los principios de su trabajo, los dibujos de Levitt son concebidos como sistemas de reglas que pueden ser ejecutados por otros. Y aquí ya estamos como viendo como ideas que son similares, ¿no? La obra de arte es propuesta como un sistema como de recetas, y la ejecución puede ser simplemente que otras personas toman estas recetas, las interpretan y producen un resultado. El arte computacional, esta es una de Vera Molnar, una francesa, que se llama Cómo quitar el estante de sus goznes en 1988. Ella piensa que la computadora es una extensión de su proceso de dibujo. O sea, ella es esta idea que además se ha vuelto muy popular recientemente, en que uno puede dibujar escribiendo código. Esto te debe tal vez como resonar un poco, Pablo. Seguimos. Interactividad. Myron Kruger hizo esta cosa que se llama Small Planet para SIGGRAPH en el 93. Los participantes pretendían volar sobre un planeta generado por computadora. El gesto infantil, de moverse como avioncito. Hoy me hubiera estrellado. Controla la interfase. Para Myron Kruger, la pieza de arte existe más o menos por ahí, entre el espectador y la instalación. Él entiende el arte como una forma de comportamiento y no como un comportamiento de las formas. Telemática. Este es Roy Ascott, Aspectos de Gaia, Ars Electrónica, 1989. Este es como… La telemática es un término como cibernética, como transmedia, que se inventó para designar la idea de lo que se podría llamar arte de comunicación o arte de conexiones o algo así. Esta instalación era una serie de instalaciones interconectadas a lo largo de todo el mundo, en el que los participantes podían interactuar en tiempo real con el resultado producido por otros participantes en otras partes del mundo. Participación pública. Este es de un paisano mío que se llama Rafael Lozano Emer, se llama Arquitectura Relacional 4, Elevación Vectorial de F, el momento del milenio. Es una obra interactiva diseñada para transformar el Zócalo del Distrito Federal
y desde un sitio web el público podía programar las luces robóticas colocadas alrededor de la plaza y cada participante recibió al final una página web con fotos tomadas por 3 videocámaras. El sitio recibió muchas visitas y bla, bla, bla. Pero bueno, es ya como esta idea de nada, no solamente la comunicación remota y todo esto, sino ya empiezan a haber como nociones de participación, ¿no? Es como el entre comillas, espectador, ahora también se convierte de alguna manera en una suerte de coautor anónimo o una especie de generador de fragmentos de contenido que terminan convirtiendo a esta pieza en algo que no hubiera podido existir de otra manera. Y finalmente, personalización, que es una tal vez variante de participación también. Esta es una pieza que es de Golan Levin y Zachary Lieberman que se llama Reface o Refase, de 2007. Es parecido al efecto de mirarnos en el espejo. El arte es el proceso que resulta de recombinar los rostros de distintos participantes. Es la identidad del espectador combinada con la identidad de otros espectadores lo que se convierte en la pieza de arte con la que están interactuando. Y bueno, ya para continuar, observando como todas estas transiciones me hizo como entender el medio digital desde otra perspectiva, una transformación que fue de formal a social, de herramienta a plataforma, y pues principalmente de cómputo a comunicación. La transformación cibernética del valor cultural, ya para resumir, cambia de jerarquía a sistema, de monumento a experiencia, de contemplación a interacción, pero además de consumo a participación, convirtiendo al espectador en un participante activo, en lugar de un espectador pasivo, y dándoles agencias creativas. Al convertirse en parte de un sistema en flujo, el público se convierte a su vez en coautor, contenido y participante, la palabra del millón. Eso, con la palabra del millón. Entonces, y no es solo que estas instalaciones, que estas obras convierten al público en eso, sino que hoy el público realmente es un público empoderado, participativo, que se organiza, que se apropia de los medios de maneras muy diferentes. Y uno de los ejemplos que más me gusta de esto, y perdonen que no está en HD, pero no lo he conseguido en HD, es… ¿Ah? ¿Se va a ver muy bien? Ok. Es de esto que pasó en Chile. Un poquito. Y aquí tenemos a 3,000 estudiantes chilenos protestando enfrente de la Moneda, vestidos de zombies, porque la educación está muerta, entonces ellos también, y apropiándose del thriller de Michael Jackson. Entonces, esto que está pasando acá es como el ejemplo maravilloso de lo que podemos llamar la cultura de participación, ¿no? Y allí hay reapropiación, reinterpretación, le están dando una nueva vida al thriller de Michael Jackson, él nunca se lo hubiese imaginado. Esta gente, por cierto, nunca se encontró para ensayar. Eran 3,000 estudiantes que se coordinaron por Facebook y en barrios y en espacios muy chiquitos hasta que llegaron por fin a la Moneda a protestar de esta manera por la educación. Y entonces, no, es divino, pero bueno, ya. Lo que vemos es que de verdad hay una división cada vez más difusa entre el productor y el consumidor. Y esta barrera tan difusa se da en este contexto de cultura de participación donde… Sí, ese es el Harlem Shake, que me imagino que también pasó por acá, ¿no? Donde hay barreras de entrada muy bajas, donde hay aceptación y apoyo al compartir creaciones de todo tipo, donde se dan procesos de mentoría informal y donde se cree que las contribuciones propias importan. Entonces Jenkins, para seguir con el maestro, habla de que no todos los miembros de una cultura de participación contribuyen activamente, pero todos deben sentirse libres de contribuir,
cuando se sientan listos y que esa contribución será valorada adecuadamente. Entonces, pasando de nuevo un poco más al mundo de Transmedia, este es un gráfico que hicieron para un juego de realidad alternativa de Transmedia, ¿no? Y se dieron cuenta de que el 5% del público operaba como productores, el 20% del público como jugadores y el 75% como consumidores. Pero ese 75, que es teóricamente pasivo, y hay 50,000 de estas escaleras así o pirámides de participación, este 75% pasivo igual es muy importante, porque sin esos pasivos no podemos, esos jugadores no tienen con quién alardear, ¿no? Y esos productores no tienen para quién generar. Entonces es necesario tener esa formación de la pirámide. Y la gente tiene que sentirse libre de que cuando quiere nada más da un like en Facebook, que nos parece de repente la cosa más pasiva del universo, pero ellos sienten que con ese like están contribuyendo a algo y eso les abre una puerta para hacer otra cosa después. Y ay, no se ve, claro, es que no se ve la frasecita de abajo. Entonces, la otra cosa bien importante en este sentido es pensar que a veces esos consumidores, audiencias, públicos, participantes cuasi pasivos, son nuestros aliados en la circulación de contenidos. Y la circulación de contenidos está realmente en un momento de un cambio de paradigma. Entonces, podemos hablar de estos dos paradigmas, el paradigma pegajoso, que le decíamos sticky, y esto también viene de un trabajo que hicimos en MIT con Jenkins, o el que por ahora, hasta que a alguien se le ocurra un mejor nombre en español, se llama propagable, es la idea esta del spreadable media. Entonces, en el paradigma más tradicional, pegajoso, lo que estamos buscando es atraer y mantener la atención del público. Y en el propagable lo que queremos es motivar la dispersión. En el pegajoso estamos buscando la concentración versus la dispersión. En el pegajoso es la experiencia unificada. Ahí sí es la experiencia unificada que pasó con Orson Welles y que es lo que todavía buscan las televisoras hoy. Pero en realidad ya nosotros estamos viviendo experiencias totalmente diversificadas. En el pegajoso se buscaba un poco más de interactividad y en el propagable la participación. Y la distinción que quiero hacer acá es, un microondas puede ser interactivo, pero nunca va a ser participativo. Entonces, esa es la distinción en este momento entre esas dos palabras. El pegajoso cuenta a los usuarios como individualizados, mientras que en el propagable se ven como redes. En el pegajoso, el mercado y los consumidores son completamente distintos, mientras que en el propagable vemos una mayor colaboración entre roles. En el pegajoso, los canales de comunicación son limitados y en el propagable son redes localizadas y temporales. Estos dos conviven, pero son de esas tensiones productivas con las que tenemos que lidiar cotidianamente. Y como tenemos que lidiar con este mundo tan complejo, cuando estamos pensando en nuestros públicos y en cómo vamos a hacer, cómo los vamos a seducir para que participen, Lance Weiler propone que nos preguntemos por lo menos 5 cosas. ¿Qué le vamos a decir al público? O sea, ¿por qué debe prestar atención? ¿Por qué debería importarle? ¿Por qué debería compartir? ¿Por qué debería gastar su tiempo? ¿Y por qué debería regresar? Y también tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para que puedan hacer esas cosas. Por más que nosotros creamos, tenemos que darles las herramientas, las plataformas para que ellos puedan participar. Y alguien que lo ha hecho muy bien es Timo Vuorensola, que es un finlandés que se ha dedicado a hacer cine colaborativo, y él involucra a la gente en sus procesos de guión, de producción, de financiamiento, en todo. Y lo que ha generado, no podemos profundizar mucho acá, pero son películas que duran mucho en salir, pero que ya tienen una cantidad de fans enormes alrededor del mundo y que tienen valores de producción bastante altos. Este es un pedacito del tráiler de su última película. Y esto es una película hecha con el público.
Esto, por supuesto, es porque los nazis en realidad no desaparecieron, sino se fueron al lado oscuro de la luna y van a volver en el 2018. Pero son es este cine colaborativo donde él lo deja completamente abierto a las narrativas de la gente. Valdría la pena agregar que si llegan a ver esta película, el tono satírico que utiliza, prácticamente es una película que jamás hubiera sido producida dentro de los canales tradicionales de producción. No hay estudio en Hollywood y tal vez en ninguna otra parte que hubiera dado el dinero para hacer una película que se mofa de todo como lo hace esta. Ya de entrada creo que hay 400 suásticas en pantalla y en forma bastante como ofensiva a veces. Entonces, pues bueno, es una manera de hacer las cosas al margen, ¿no? Pero no al margen al mismo tiempo. Convirtiendo la periferia en el centro de alguna manera, ¿no? Ok, ahora esa es como esa es la presentación en el fondo. Queremos recapitular un poquitito para ver si algunas ideas en las que nos complementamos quedaron. Esto de transmedia no es una fórmula, hay 50.800 maneras de abordarlo. No es nuevo y así como mostraba Luis en el cine, ocurre naturalmente, hay que aprovecharlo. No es un modelo de negocios y no facilita los caminos de monetización, tampoco es que se van a hacer millonarios, difícilmente. Requiere de colaboración a través de múltiples disciplinas y también requiere cuestionar nuestras propias disciplinas muchas veces. Se alimenta de necesidades narrativas y de objetivos de comunicación. Y para que funcione es radicalmente importante darle agencia creativa a las audiencias, creyendo en ellas, no las subestimemos, escuchando, abriendo canales de participación, como los que deberíamos abrir nosotros muy pronto. Pero sí les queremos dejar un último detalle, porque hablamos de muchos ejemplos que vienen de otras latitudes bastante lejanas. Y sí creemos que es importante ir más allá de tratar de emular estas soluciones imperfectas para industrias ajenas que de todas maneras están en crisis, que de todas maneras no lo tienen resuelto. Y la pregunta es, ¿cómo pensamos en esto desde una perspectiva nuestra, desde una perspectiva latinoamericana? ¿Cómo funcionan las narrativas transmedia en América Latina? ¿Qué sabe nuestra transmedia? Y sé que en estos días se han ido dando unos pitches y unas ideas que están empezando a germinar, pero busquemos eso desde acá, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades de nuestros autores, de nuestros contenidos y nuestras audiencias para hacer que esto tenga sentido? Eso es. Muchas gracias. Una hora. María Paula, tenemos tiempo para preguntas. Sé que hablamos una hora justo, pero… Gracias. Hay preguntas, tal vez no. Andy siempre tiene una pregunta. Sí, pregunten. Pregunten. Venga, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Así como habladito? Sí, vamos a… ¿Cómo ustedes ven el tema de cómo financiar? ¿Sí? Y cómo hacer y producir realmente de una manera que sea sostenible un proyecto. Mira, es de verdad la pregunta del millón y de alguna manera, y sobre todo cuando estamos pensando en transmedia y participación, y agarro el micrófono, cuando estamos pensando en transmedia y en participación, sé que esto es una respuesta frustrante, depende, porque depende del proyecto, y el proyecto trae consigo una serie de posibilidades de financiamiento y de modelo de negocios. Pero lo que pasa es que justamente lo que está pasando es que las normas y los patrones que teníamos antes se están rompiendo y no son permanentes, son efímeros. Entonces, hoy Kickstarter funciona de una manera, pero se puede cambiar en cualquier momento. Entonces, depende del proyecto realmente. No hay una fórmula de monetización en este momento. Señor. Sí. Súbase al escenario, por favor. Ya. Bueno, ustedes empezaron diciendo, con los slides, mostrando algo de que transmedia no es merchandising.
o sea, están divorciando totalmente esto y estoy de acuerdo. Pero en mi trabajo, que soy artista, pero para ganar plata y poder tener algo sostenible en un proyecto, estoy pensando, yo no sé si ustedes han oído hablar del BTL. Entonces, ¿dónde está el transmedia con el BTL? ¿Dónde se unen? Porque en el BTL se hacen muchos de esos mundos para que la gente participe y para tocar el sentimiento de la gente, que es lo que finalmente vende o es por donde se está mandando todo. Entonces, ¿dónde ese divorcio que ustedes plantearon se vuelve a integrar? Tú te echas lo del BTL porque yo no sé qué es eso. Dale. Yo me voy a echar la parte del divorcio. No es un divorcio, es nada más como, es como simplemente intentar soplarle a la cortina de humo, ¿no? Exacto. Porque a la hora de la hora, transmedia no es más que una descripción de ciertas propiedades de sistemas narrativos. Lo único que dice es, este sistema narrativo ha funcionado a través de todas estas historias que comparten todos estos medios en una forma que se complementan, ¿no? Es nada más, es justamente, cuando surgió este término se hizo para la primera vez que se usó, si esto tiene algo de valor, la primera persona que lo usó fue esta profesora de la Universidad de USC, estaba en USC, o está en USC ahora. Bueno, eso dice Wikipedia, que es lo único que le creo yo. Hoy día, me estoy equivocado, ¿verdad? Hago mal. Ya no me crean nada. En fin, esta profesora acuñó el término para describir esta propiedad de ciertos, los llaman supersistemas narrativos, ¿no? Entonces, ese es un origen, pero ahora ya se ha revuelto con muchas cosas y pues como tratar como, no es un divorcio, sino ponerlo del lado de los contenidos, porque es lo que es una manera de producir sistemas que pueden generar contenidos, ya que sean sustentables o no, pues bueno, ese es tal vez otro negocio. Ok, Luis, yo creo que se va a enojar conmigo con la que... No, okay. No sé. A ver, en algún momento yo llegué a pensar en transmedia, transmedia como un adjetivo y después con otros sustantivos. Entonces pensemos que hoy nosotros hablamos de transmedia storytelling, pero de pronto se usa hay ciertos abordajes transmediáticos, ¿no? ¿Viste? Evité la palabra estrategias, pero estuve a punto, porque estas conversaciones vienen de rato. Se usan abordajes de transmedia para cosas, para el mercadeo, y ahí es donde han sido más sustentables, de hecho. Pero hoy nos focalizamos como en esta parte un poco más purista, si se quiere, que tampoco tanto, del transmedia storytelling. Entonces, no es, a ver, y de todas maneras, cuando estamos pensando en merchandising no te está ampliando el universo narrativo. Y por eso, depende de cómo lo hagas, todo depende de cómo lo hagas. Bueno, está bien, para que otra gente pueda preguntar. Un comentario nomás rápido, así, nomás por discutir. Rápido. Imagínate 30 años después, el cine para hacer comerciales. Pues no me vas a decir que el cine es merchandising, ¿no? Pero se utilizó para vender. Y ya. Y ya. Ok. ¿Quién más? Había otra pregunta. Sí. Digamos que ustedes han hablado todo el tiempo como de las respuestas, igual que Jenkins, digamos que de las respuestas positivas y de ver a las personas que hacen el transmedia de esos participantes como aliados y cómo este transmedia puede ser valorado adecuadamente. Pero digamos, ¿qué pasaría cuando el transmedia tiene una respuesta negativa, digamos, hacia digamos, cuando tú pierdes el control finalmente, ¿no? Tú lo estás poniendo abiertamente a que pase lo que tenga que pasar. Entonces puede haber muchas formas de resignificación, digamos. Y digamos, ¿qué piensan respecto, digamos, a ese tipo de respuestas? Creo que la creación tiene riesgos inherentes. Yo creo que perder el control está bien. De hecho,
parte del punto era de, bueno, esta persona hace una película y yo voy a hacer el libro de cuentos que sale de la película. Me gustaría que esta persona perdiera el control y yo tuviera un poco de control. Es como una Orson Welles perdió el control. bueno, sí, nunca lo tuvo. Pasa. Sí, sí, bueno, pensemos, por ejemplo, si se pueden utilizar narrativas de este tipo en otros ámbitos como educación y acción cívica, en que el punto es que no haya control. Sigamos. Digamos, ¿de qué forma crees que, por ejemplo, si se generan posturas de resistencia, digamos, a nivel político? Y perfectamente puede pasar, o sea, pero puede pasar en cualquier producción que estés haciendo. Es importante conocer en qué contexto estás haciendo algo y por qué te estás dirigiendo a un público particular. Pasa desde los medios tradicionales, pero pasa también en transmedia. Hoy, de hecho, los medios tradicionales tampoco tienen tanto control y tampoco a veces conocen a su público para saber cómo va a reaccionar. Andrés Lombana. Aló. Voy a romper el planetario. No, gracias por la presentación, estuvo muy entretenida. Me encantó el paralelo cibernético, transmediático. Me pregunto, ¿cómo vamos a resolver el asunto de transmedia en América Latina, sabiendo como el tipo de cultura popular que existe? O sea, ¿cómo adaptamos la cultura popular a transmedia? ¿O ya existe una cultura popular transmediática en América Latina, sino que no se ha llevado como a estos campos más espectaculares? Vaya preguntica, Andy, ¿no? Depende de todos los que están aquí, ¿no? Es la misma respuesta que dio Fran ayer cuando le preguntaron por algo similar. O sea, depende de nosotros qué construimos y cómo lo construimos. Y empezar con cosas pequeñitas para irnos conociendo también, no solo tratar de copiar esos modelos anteriores, pero también conocer nuestra historia, nuestra propia historia transmediática. Sí, bueno, esto no sé si necesariamente sea transmedia, pero un ejemplo que me viene a la mente es de un proyecto que hicieron unos amigos hace algunos años con comunidades de Oaxaca. Estos son cuestiones de acción cívica, ¿no? Y posiblemente no sea transmedia, pero sí es culturas de participación y sí es apropiación de contenidos masivos que inclusive vienen de otros lugares, ¿no? Y en este caso, con estas comunidades de Oaxaca, el objetivo era como generar una especie de conciencia de protección del medio ambiente, ¿no? Como de crear en estas comunidades que han tenido poco acceso a la educación durante, pues, ya 500 y más años, encontrar una manera como de interesarlos en estas prácticas que de alguna manera fortalecen una relación más saludable con el medio ambiente que lo rodea, en lugar de, no sé, tirar detergente en el río, cualquier cosa, ¿no? Y produjeron estos talleres que iban itinerando en escuelas de las comunidades, en las que había un episodio particular de Los Simpsons, que los talleres consistían en los niños de las comunidades doblaban el episodio de Los Simpsons al lenguaje indígena para comunicar estos mensajes de conciencia ecológica. Entonces, no es transmedia, pero es muy interesante el revoltijo de apropiaciones y de todo esto que empieza a suceder, ¿no? Es un ejemplillo, me vino a la cabeza rápido. ¿Había otra pregunta? Creo que yo soy la culpable de eso. En parte, pero bueno. conceptos clásicos de consumo
Bueno, tocamos el punto de la transformación precisamente de consumo a participación. La palabra audiencia se refiere en específico al receptor de un esfuerzo de propagación de contenido cultural, ¿no? Entonces es la gente que lo va a recibir. Que sean consumidores o participantes justamente depende de las formas, de las propiedades de estos contenidos, tanto como contenidos como las formas en las que son distribuidos, ¿no? Y en las formas en que son reciclados y todo lo demás. Y bueno, pues sí, estos son conceptos que precisamente… No, me lo pasaste. Sí, eso es Pero no, estaba de consumo a participación. estaba consumo, audiencia, participantes, indistintamente y no tanto utilizados. Efectivamente no era el foco refinar el prosumidor, tampoco me queda cómodo, particularmente. Digamos, sí hemos explorado en profundidad esos conceptos, el público, los públicos, lo público, de repente, ¿verdad?, cómo se mezclan. Y es muy interesante. Sí creo que tenía más que ver con narrativas y con entretenimiento que con marketing. Justamente ahí nos quedamos cortos en el área del marketing, más bien. Y sí, de pronto cuando ya me quede cómoda alguna palabra, la usaré consistentemente. Yo le pido a Santa Claus que me cambien la de trans. Yo le pido a Santa Claus que me cambien la de transmedia por otra cosa, por ejemplo. Porque suena muy raro. ¿Algo más? Ahí viene una. Bueno, digamos en el caso de Dance, no puede llegar a ser un poco pretencioso hacer todo este tipo de cosas y el producto final, la plataforma final, de pronto un poco, pues, mala. O sea, no he visto la alguna vez, pero el producto final puede llegar a ser muy malo. Sí, sí, y me encanta que toques ese punto de las cosas malas, porque es fundamental para que podamos experimentar y crecer. O sea, parte de lo que más me gusta a mí personalmente de Lance es que es súper atrevido y se lanza y hace. Uno de los grandes problemas que muchas veces tenemos es el de no atrevernos porque algo es malo. Y ese malo es lo que permite que se dé la cultura de participación, que se dé la mentoría informal, que nos atrevamos a hacer otras cosas y que también vayamos cambiando los cánones, porque ese malo de hoy de pronto es el muy bueno de mañana. Entonces, bueno, esas cosas pasan. En el contexto de Lance, lo que él está buscando, todo depende de cuáles sean tus objetivos, ¿no? Yo creo que él cumple sus propios objetivos y sus equipos multidisciplinarios enormes. Yo tengo otra pregunta, ya retomando lo que vos decías del prosumidor y todo, hay algo que, y cuando tú dices qué va a pasar en el escenario transmedia aquí en América Latina, hay un tema que también es educarlo, ¿no? Es educarlo a qué tipo de contenidos va a producir. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy individualistas, pero queremos funcionar en red, propiamente los colombianos. Entonces hay una clave que es cómo divido la ficción de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo pensado un proyecto docuficción, pero entonces ya para cuando el público o el prosumidor empiece a participar, va a decir, ah no, usted me engañó, yo pensaba que eso sí estaba pasando de verdad y era una docuficción. Entonces yo ya no le participo en ese proyecto porque usted me engañó. Y entonces estoy perturbando ese individualismo que esa persona tiene. Entonces, ¿cómo hacer esos quiebres entre la realidad y la ficción de una manera participativa? ¿Quieres o quieres que lo tome? Pues ándale. Creo que… sí, esta es nuestra. A ver, lo que más me preocupa de tu pregunta es la premisa. Creo que más que educar a nuestro público tenemos que empezar por entenderlo y por entender cuáles son sus códigos y a qué va a reaccionar. O sea, si queremos que el público nos responda, no podemos verlo como ese que no me va a entender, porque entonces ya partimos mal. Y después ver cómo ir graduando esa inserción de la ficción en el mundo real. Qué bonita respuesta. ¿Te gustó? Qué bueno. Entonces, eso yo creo, ¿no? Porque ya hay un éxodo masivo.